Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Guadalupe Alfaro Canuto. Estoy cursando la licenciatura en nutrición y este trabajo es para la materia de salud pública. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la historia de la salud pública en México, pero antes es importante mencionar que la salud pública es la ciencia y arte que se encarga de promocionar y prevenir sobre los riesgos a los que están expuestos los individuos dentro de la sociedad a fin de mantener su integridad física, mental y social. El objeto de estudio de la salud pública son las condiciones de salud y bienestar de los colectivos poblacionales y la generación de acciones de prevención y control mediante el esfuerzo conjunto y organizado de la población. Bueno, en 1841 se instituyó en México el Consejo Superior de Salubridad, compuesto por 6 miembros y perteneciente al ramo de la beneficencia pública. Durante esta época hubo una gran gama de instituciones dedicadas al cuidado de la salud, con sede en la Ciudad de México, entre las cuales podemos destacar la Academia Nacional de Medicina, desde 1842, la Escuela Nacional de Medicina, que se crea en el mismo año, y el Consejo Superior de Salubridad, desde 1841. Estas instituciones cumplían a media sus funciones, pues no efectuaban aspectos fundamentales, vigentes en esa época, referidos a la salud pública. Aspectos que, dicho sea de paso, estaban muy ligados a la idea de modernidad. Un claro ejemplo fue el establecimiento del Consejo. Dicha institución dice mucho de las preocupaciones gubernamentales por mantener el buen estado de salud entre la población mexicana, aunque en términos generales, entre 1841 y 1880, las tareas del Consejo eran un listado solamente de buenas intenciones. Su desempeño intermitente estuvo marcado por conflictos políticos, carencia de recursos y la relativa desorganización del país. A la luz de las acciones emprendidas, es posible afirmar que la consolidación de este organismo técnico, consultivo, normativo y ejecutivo de la salud pública mexicana comenzó en 1880. Debemos resaltar que algunas medidas de higiene pública existían ya desde épocas tan antiguas como la colonia. La recolección de la basura, el entierro de los difuntos y las cañerías dan cuenta de destellos de modernidad. Estas medidas, en general, no eran completadas en su totalidad debido a la falta de fondos o porque algunas eran encomendadas a civiles, que debían correr con los gastos, es decir, que se pretendía que se realizasen con fondos privados y contribuciones mediante suerte de rifas. En 1876, Porfirio Díaz, quien duraría 30 años en el poder, se declaraba presidente de México y con esto se abría una nueva etapa en la historia del país. Desde su ascenso al poder, Díaz logró lo que nadie había conseguido hasta el momento: generar estabilidad política en el país. Esto daba pie a que el gobierno pudiera concentrar los recursos económicos en distintos aspectos de orden público, de mejoramiento y modernización. El proyecto modernizador porfiriano buscaba que la capital se convirtiera en una ciudad limpia, ordenada e higiénica, en donde las enfermedades epidémicas y no epidémicas estuviesen controladas. Si bien el ideal del gobierno de Díaz era modernizar todo México, el efecto fue paulatino. Al tratarse de un gobierno centralista, la capital fue la primera en recibir los efectos. Uno de los logros del gobierno del general fue destinar el dinero que se recaudaba de los impuestos a los juegos de azar y las multas a la beneficencia pública a cargo del Consejo Superior de Salubridad. A partir de 1880, el Consejo, que también se encargaba de la asistencia, empezó a publicar un boletín donde se hacían públicos todos los planes y acciones que el Consejo había realizado a lo largo y ancho del territorio mexicano. Además, se crearon 15 sociedades científicas y el 21 de enero de 1882 se celebró el Congreso Higiénico Pedagógico, en el cual se abordaron temáticas relacionadas con la salud y la higiene en las escuelas. Este modelo ideal buscaba enseñar a los mexicanos desde corta edad a mantenerse limpios y sanos, y lo que era más importante, a mantener su medio de desarrollo limpio para evitar enfermedades.
era el ideal de progreso reflejado en la sociedad. Una sociedad limpia representaba una sociedad sana, y una sociedad sana representaba una sociedad moderna. Al término de la década de 1980 se fundaron dos de los primeros institutos dedicados a la investigación, el Instituto Médico Nacional y el Instituto Geológico. En este sentido, es importante señalar que los hospitales no fueron la excepción, y en 1895 el médico Eduardo Lisiaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad, y el ingeniero Roberto Gayol comenzaron el proyecto de construcción del Hospital General, el cual abre sus puertas en 1905. Este proyecto surge debido principalmente a la falta de hospitales higiénicos y ventilados, en condiciones propicias para el tratamiento de los enfermos. Proliferaban hospitales que habían sido fundados a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que carecían de las condiciones necesarias para ser considerados higiénicos. Durante la última década del siglo XIX proliferaron en la capital las instituciones de corte científico. La fundación y el desarrollo de centros científicos se debieron al Estado, pero también a los hombres de ciencia. En 1870 surgió entre los médicos mexicanos un interés por las enfermedades hereditarias. Prueba de ello son las distintas tesis y artículos publicados en el transcurso de los últimos 30 años del siglo XIX. Incluso, enfermedades de nacimiento como la ceguera eran ya tratadas en la época con la gran variedad de oftalmoscopios que se importaban desde Europa. Tal es así que en 1876 se fundó el Instituto Oftalmológico Valdivieso. El papel que jugaron los médicos fue fundamental para la conciliación de las reglamentaciones sanitarias dentro del país, pues consiguieron aportar cientificidad a través de formas de control de la charlatanería. Y ello se hizo con medidas expedidas por organismos legisladores regulados por médicos, y no como antes, por la Iglesia. Las acciones reguladoras de los organismos coordinados por médicos fueron decisivas en el rumbo que tomaría el país respecto a las políticas sanitarias. Las acciones de salud pública del gobierno a cargo de Porfirio Díaz se extendieron por todo el territorio mexicano. A principios de 1885 se creó un reglamento para la aplicación de la vacuna contra la viruela en los territorios de Baja California, Tepic y el Distrito Federal, que fue aprobado en mayo de ese año y publicado en el Diario Oficial. El tema central del reglamento, que estaba compuesto por 20 artículos, era la importancia de estar prevenidos contra la mortal enfermedad, considerando la vacuna como un elemento de vital importancia, siempre bajo la inspección del Consejo Superior de Salubridad, mediante dos representantes, que era el presidente y un vocal. La presencia médica también era obligatoria. El médico encargado de preservar la vacuna también lo sería de vigilar su administración. Aparte de la campaña contra la viruela, se llevó a cabo otra para combatir la epidemia de peste, que cundía en Mazatlán y, según algunos rumores, también Baja California. A principios de 1903, cuando la epidemia se vio disminuida, se hicieron cientos de copias de un ejemplar para la prevención de la peste. Además, se realizó una campaña a nivel nacional para hacer frente a la fiebre amarilla y al paludismo. Otra contra la tuberculosis, que oficialmente empezó en 1907, y otra contra la sífilis, de manera permanente. Las enfermedades que azotaron el país influyeron de manera decisiva para que mejoraran de manera gradual diversos aspectos de la salud pública, como los relacionados con el nacimiento de los enfermos mentales. Es así que el manicomio de la Castañeda, inaugurado en 1910, fue la obra de infraestructura relacionada con la salud pública más grande de México y de América Latina. Y bueno, como hemos podido escuchar, durante el siglo XX y a lo largo de los 100 años que lo conformaron, hemos sido atravesados como colectivo social por acontecimientos que de una forma u otra han afectado nuestra cotidianeidad. En este lapso, pues surgen sistemas nacionales de salud, se declaran los derechos humanos que adopta la mayoría de las naciones,
lo cual obliga a una nueva conciencia social que exige ahora un pacto compartido explícito en lo relativo a la salud y su atención, el cual se hace patente en las últimas 2 décadas, manifestando por la exigencia social de hacer patente derechos, obligaciones y responsabilidades de todos y cada uno de los ciudadanos. La salud pública hoy en día juega un papel muy importante en la sociedad, pues se encamina sobre todo a la prevención de enfermedades que afecten a la población, haciendo un recuento de las instituciones y de los sucesos importantes que han pasado a lo largo de estos años. Bueno, podemos tomar en cuenta, sin duda, en 1910 la fundación de la Cruz Roja Mexicana, en 1922 la inauguración de la Escuela de Salubridad, en 1929 la creación del Servicio de Higiene Infantil, en 1934 la creación del Instituto Politécnico Nacional, que fue una de las bases para estructurar la Escuela Superior de Medicina Rural. También se crea en 1936 se inaugura el Hospital Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de México. Además de en 1937 la creación de la Secretaría de Asistencia Pública. En 1939 la inauguración del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. Hoy Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Dr. Manuel Martínez Báez, el cual se encuentra en la Ciudad de México. Tenemos también que en 1942 se inician las actividades del Hospital Central Militar. En 1943, en ese mismo año, también se crea uno de los institutos que se encuentra vigentes y que forma parte principal de la atención médica en nuestro país, el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese mismo año también se crea el Hospital Infantil de México. En 1952 se inaugura el Hospital La Raza, que junto con otros hospitales constituye al día de hoy el Centro Médico Nacional. También tenemos que en 1959 otras de las instituciones que en este momento se encuentran vigentes y que forma también parte fundamental de la atención, sobre todo de los trabajadores, es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. También tenemos la creación del Centro Médico Naval en 1965. En 1977, la inauguración del Hospital del Niño, hoy conocido como Instituto Nacional de Pediatría. También tenemos que en 1978 se crea el Instituto Mexicano de Psiquiatría. En 1984, conformación de la Secretaría de Salud, que sustituyó a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En ese mismo año se promulga la Ley General de Salud, por lo que desaparecen los códigos sanitarios que se creaban años antes para regular todos los estatutos en cuanto a salud. En 1990 se creó el programa IMSS Solidaridad. En 1991 se crea el programa de vacunación universal, además de que se funda el Consejo Nacional de Vacunación.
Y en ese mismo año, junto con la creación y la fundación del Consejo, se generan las Semanas Nacionales de Vacunación para hacer llegar vacunas a todos los lugares de la República Mexicana. En 1996 se lleva a cabo la implantación del programa de reforma en el sector salud, en los cuales su objetivo era promover la calidad y eficiencia, ampliar la cobertura y concluir la descentralización del sector salud. En 1997 se pone en marcha el programa de educación, salud y alimentación, el famoso Progresa. En el 2001 se crea el Centro Nacional de Trasplantes. En el 2002 se estructura el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Y en el 2003 se lleva a cabo la creación del Sistema de Protección Social en Salud, el Seguro Popular, que hasta el momento, sigue vigente y lo que pretende es acercar a la mayor parte de la población a los servicios de salud, ya que, pues como sabemos, la atención que da el IMSS, el ISSSTE, y es solamente para personas que se encuentran activos, trabajando, reciben un salario fijo y están registrados. Por lo tanto, la parte de la población que trabaja de manera informal, como se conoce, pues no tiene acceso a esos servicios. Lo que pretende este plan de seguro popular, es incluir a toda la población y no dejar fuera a las personas. Bueno, con esto damos por finalizado un poco de la historia de la salud pública en México. Y considero que el tema es muy amplio y que hay muchos puntos que tocar. Sin embargo, poco a poco se irán tratando conforme pase las unidades de la materia. Y por el momento pues sería todo. Agradezco su atención y espero les haya gustado este material.